Las imágenes corresponden a octubre de 2003, al llamado Octubre Negro, como lo recuerdan en Bolivia. En medio de la efervescencia en las calles, el nacimiento de una figura que cambiaría el país para siempre. Aunque 16 años después, la historia vuelve a demostrarnos que está llena de paradojas. Y llegó la hora de recuperar la democracia, y eso pasa por la renuncia del presidente de la República. Para entender la fuerza con la que surgió Evo Morales, hay que remontarse incluso a fines del siglo pasado. Agobiados por la inestabilidad, muchos bolivianos se vieron a sí mismos en este dirigente cocalero que se crió como pastor de llamas y quien, además de enarbolar el discurso antiimperialista, representaba la antítesis de la desprestigiada clase política. El señor Morales no es que sea propiamente la salvación, pero estuvo en el momento exacto, en el tiempo exacto, y por lo tanto logró capitalizar la indignación no solamente de los pobres en Bolivia, sino también de las clases medias. La emoción no era exagerada. Con un 53,7%, Bolivia elegía a su primer presidente indígena. Corría el año 2005, el inicio de la era Evo. El auge de un caudillo que no se entiende sin el rol que jugó la ciudad del Alto, uno de los bastiones de Evo Morales y el hogar de Celso López, uno de los miles de aymaras que viven aquí y con quien recorremos sus calles para entender el pasado, el presente y el futuro del ahora expresidente. Evo Morales, cuando llegó a la presidencia, casi un 90 o 100% se podría decir que eran partidarios de Evo Morales, porque se identificaban mucho, sobre todo aymaras, quechuas, se identificaban bastante. Pero eso ya no pasó, ¿no? En su segundo mandato o en su tercer mandato ya no pasó eso. ¿Por qué dice eso? Porque hoy día la sensación en el Alto, incluso teniendo una población indígena importante, es distinta respecto a la figura de Evo Morales. Sí, es distinta, porque ya hay una división entre, digamos, entre los mismos campesinos o la misma gente del Alto, que era un bastión de Evo Morales. Y claro, es cosa de hablar con la gente para comprobar esa polarización. ¿Anteriormente votaba por Evo Morales? Sí, yo voté por Evo, cuando ha empezado. ¿Y ahora? Ahora no, más o menos. A ver, ya no confiamos porque también ha hecho muchas cosas malas en Bolivia. Fruto de la nacionalización estamos como estamos ahora. Estos últimos 5 años consecutivos, crecimiento económico primero en Sudamérica. Eso justamente es una de las cosas que más se le reconoció a Evo Morales. Durante sus 14 años en el poder, la economía de Bolivia creció en promedio un 4,9% anual. La pobreza extrema se redujo de un 38% a un 15%, y los bolivianos vieron con sus propios ojos dónde se invertían parte de las ganancias por la exportación de materias primas. El teleférico es quizás la obra más icónica de la era Evo, que a lo largo de los años comenzó a sufrir una metamorfosis del auge al ocaso. Un hombre que ha sufrido un cambio, es decir, el hombre entró con una profunda, arraigado profundamente en los deseos del pensamiento y sentimiento boliviano, llega y pasa un tiempo y se envilece. Se vuelve un hombre casi igual de autoritario que todo lo que destruyó en el pasado. Y prueba de eso fue su última candidatura, una que, ciñéndose a la Constitución que él mismo reformó, no era posible. Para revertirla llamó a un referéndum, pero sus bases ya no eran las mismas de antes. ¡Bolivia dijo no! La mayoría de los bolivianos dijo no a esta segunda reelección y aún así se postuló a la presidencia. Comenzaba el principio del ocaso, alimentado también por innumerables casos de corrupción y el control casi total de las instituciones del país. Lamentablemente, el forzar permanentemente en seguir y prorrogarse contra toda la lógica que existe, lógicamente eso le puede costar mucho y puede ser recordado como un hombre que hizo cosas importantes, pero que tuvo que salir muy mal. Tras casi 14 años, este lunes fue el primer día sin Evo Morales en el Palacio Quemado. Pesa sobre él una acusación de fraude electoral.
Aunque Evo insista en que todo se trata de un golpe de Estado en su contra, ¿cómo será Bolivia sin Evo Morales? Una pregunta que recién hoy comienza a responderse.